Géminis, bienvenido a tu lectura de revelaciones para el 2020. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente quiero invitarte a que dejes tus preguntas en los comentarios de sí o no. Invita a tus amistades a que se suscriban, deja tus deditos para arriba y compárteles este video. Una vez que lleguemos a los 400,000 suscriptores en un periodo de 30 días, voy a regresar entonces a este video a responder algunas de sus preguntas al azar. Vamos a ver principalmente cuáles son las energías del año. Y luego vamos a entrar a las energías del mes de enero, febrero, marzo y abril. Te salen las cartas aquí que durante el año tienes la carta del rebelde, la carta de la mente y la carta de hacia adentro. La carta del rebelde te habla de que este año va a ser una etapa para ti donde te liberas, donde rompes cadenas, donde quitas situaciones que ya no te están sirviendo. Pueden ser situaciones mentales, como podrían ser también situaciones generales en tu vida. Va a ser un año en el cual tú vas a poder desencadenarte, romper esas ataduras que tienes a malas actitudes, a situaciones mentales del pasado, a baja autoestima. Va a ser un año en el cual tú vas a poder dominar a tu mente, donde finalmente vas a poder controlar tus sentimientos y tus emociones, o por lo menos tendrás mucho más control sobre ellos. No va a ser un año en el cual tú podrás dejarte llevar por impulsos como a años anteriores. Te indican de que va a ser un año de crecimiento, un año de desarrollo, un año en donde tú vas a poder aislar con la carta de hacia adentro todas esas voces negativas de personas o incluso en algunas ocasiones de tus propias mentes, de tus propios demonios que están a tu alrededor siempre tratando de perjudicarte. Y este va a ser un año en el cual tú te vas a liberar de todas esas ataduras, en las cuales tú finalmente vas a encontrar la luz y vas a poder buscar la manera de cómo canalizar toda tu energía y desconectarte de eso que podría estarte atrasando, de esas voces negativas que podrían siempre estar tratando de hundirte. Habla de que vas a estar superando grandes etapas en tu vida, vas a estar saliendo hacia adelante y dejando atrás, mis guerreros de Géminis, alguna etapa de tristeza, de dolor, incluso podrías también estar superando problemas de ansiedad y también de depresión. Va a ser un año importantísimo para ti, para que tú te liberes de todas estas cadenas y estas ataduras que tienen que ver con estas situaciones de la mente, con estas situaciones de esas voces que están a tu alrededor, siempre diciéndote cosas negativas, siempre tratando de hundirte. Y tú vas a estar así como en esta foto, sereno, tranquilo. Te hablan también de que va a ser un año en el cual debes de formar algún tipo de práctica espiritual, ya sea alguna práctica que tenga que ver con meditación, con la religión o tener algún tipo de fe o práctica espiritual o religiosa importante va a ser para ti. Puedes tomar clases de meditación, clases de yoga y para algunos podrían también desarrollar algún tipo de interés con respecto al budismo. Te hablan entonces de que este año 2020 puedes practicar alguna de estas religiones o creencias espirituales, que eso va a ser muy productivo para ti. Si quieres una consulta privada conmigo, si quieres saber acerca de tu destino, pues en la descripción está la información y también de cómo puedes adquirir mi libro Consejos de J Tarot. Ahí tienes absolutamente toda la información. El mes de enero te sale la carta de la guía. Si algunos de ustedes, guerreros de Géminis, durante el inicio del 2020 podrías estar sintiendo energías en donde no sabes qué camino tomar, no sabes hacia dónde dirigirte. Te están indicando acá de que tú finalmente vas a poder tener a esa persona a tu lado que va a llevarte por el camino correcto. Algunos de ustedes tal vez podrán estar pensando en tomar algún tipo de camino diferente al que estás viviendo en estos momentos. Y te habla de que tú o te vas a convertir en guía para otras personas o va a llegar a ti la guía que tú necesitas para poder salir hacia adelante. Me hablan de ángeles que están contigo protegiéndote. Pueden ser ángeles ya que sean familiares que han
dejado este plano terrenal desde hace mucho tiempo y que durante el mes de enero vas a poder estar conectando con ellos. Tienes protección divina. El mes de enero va a estar muy bendecido para ti. Mira, las cartas del tarot te hablan de que en enero vas a estar recibiendo justicia. Justicia en base a situaciones que puede ser con la vida, en la cual tú si te has sentido de que la vida no ha sido justa contigo, pues prepárate porque en enero esa situación va a cambiar, Géminis. En enero tú te vas a sentir finalmente de que la vida está siendo justa contigo, de que estás recibiendo justicia. Para algunos de ustedes esto podría tener que ver con energías donde podrías estar pasando frente a divorcios, situaciones legales, firma de documentos importantes. Esto es un proceso que ya viene dándose o que ya tú sabes que estás para ese proceso, pues que ya sabes que estás hablando con tu pareja de que se separaron, están planeando, organizando algún tipo de divorcio, están hablando con abogados y durante todo este mes de enero va a llegarte a tu vida por medio de esa guía, van a colocar en tu camino quién es el abogado o la abogada que va a poderte ayudar a ti a cerrar esos casos y esas situaciones de dificultad en tu vida para que puedas moverte hacia adelante. Así es que situaciones legales se resuelven durante el mes de enero, firmas de documentos con abogados y finalmente vas a poder sentir que la vida está siendo justa contigo. Porque me hablan de algunos guerreros de Géminis que tal vez en años anteriores podrías sentir como que todo le sale bien a las personas a tu alrededor, pero no a ti. Que te sientes estancado, que sientes que no puedes avanzar y durante este mes de enero eso va a cambiar. El mensaje de amor para ti te sale la carta de muy pronto y te habla de que tienes que decidir claramente qué es lo que tú quieres en el amor para que eso se pueda manifestar. Ya que me hablan de energías de algunos guerreros de Géminis, de mucha inseguridad, de inestabilidad, y te dicen aquí tus guías que mientras tengas esas energías a tu alrededor va a ser bastante difícil que puedas manifestar el amor. Durante el mes de enero tienes que prepararte para que en los siguientes meses entonces ese amor pueda manifestarse. La manera como lo puedes hacer es simplemente definiendo exactamente qué es lo que quieres. Porque hay como una contradicción aquí con algunos Géminis. Algunos quieren estar en pareja, otros quieren estar solteros. Otros están intentándolo y a mitad entonces de la intentación, sé que esa palabra está mal escrita, pero ¿sabe a qué me refiero? En la mitad de lo que llevas intentando conocer con alguien, te arrepientes y echas para atrás. Entonces no puedes estar con esas energías de voy hacia adelante o hacia atrás, de inseguridad, porque entonces no se manifiesta nada. Y te hablan que durante el mes de enero entonces establezcas o definas qué es lo que quieres en el amor. No puedes continuar en el aire. El propósito de vida para el mes de enero te sale la carta de la confianza. Dice que tienes que confiar en tus sentimientos y en tus sueños, que van a ser la guía para que puedas encontrar tu camino hacia tu profesión, hacia tu carrera. Y mire, tienes dos ángeles que te están apareciendo aquí, el ángel de la carta de la guía y el ángel de la confianza. Así es que va a ser un mes a vista general donde tú vas a poder salir hacia adelante, pero necesitas creer, necesitas tener fe. Hay algunos de ustedes que podrían estar perdiendo la fe en cartas del tarot, en estas lecturas. Podrías estar perdiendo la fe en la religión en la cual tú te criaste. Podrías estar perdiendo la fe de que tienes un propósito divino. Y acá te están diciendo de que no lo hagas de esa manera, no pienses negativo. Mantente siempre pensando en positivo, confía. Es la clave para ti en el mes de enero, confiar. No veo ninguna situación complicada que se te presente durante este mes. Más bien veo grandes señales que van a estar llegando a tu vida. Resoluciones de problemas legales. Podrías empezar también haciendo algún arreglo de pago si debes dinero. Y en el amor te están indicando buenas energías de que viene algo pronto. Febrero. Las energías que vas a tener son las cartas de la paciencia. Y recuerda que algunos de ustedes, mis guerreros de Géminis, podrían tener una llama bastante cortita con respecto a su paciencia. Quieren que las cosas se manifiesten inmediatamente. Y durante el mes de febrero te están invitando a que tengas calma, que te relajes y que esperes. Porque las cosas que tú deseas se van a manifestar, se van a hacer realidad. Pero para ello necesitas tener calma, necesitas tener paciencia.
Todo lleva su debido proceso y no puedes saltarte ninguna etapa. Así es como cuando dicen que los niños primero tienen que primero tienen que gatear, luego caminar y luego pueden correr. De la misma manera te están indicando a ti porque podrías estar empezando un proyecto nuevo de vida. Podrías estar recibiendo también noticias de embarazo con esta carta de la paciencia. Mira esta mujer tan hermosa agarrando esta barriguita de embarazo que tiene aquí. Así es que podrías estar recibiendo estas noticias durante el mes de febrero, noticias muy positivas con respecto a esto, y te tocará entonces esperar un periodo de 9 meses aproximadamente para que puedas darle la bienvenida a este nuevo hijo. Podría ser un nuevo proyecto que también estás iniciando, y como todo nuevo proyecto necesitas tener paciencia y constancia para poder alcanzar esas metas. Las cartas del tarot que viene para ti. La carta de El Mundo. Se te pueden estar presentando oportunidades durante el mes de febrero para que realices viajes. Y estos viajes puede ser algo que tú has estado planeando desde hace mucho tiempo. Podrías estar pensando en algún tipo de vacaciones. Podrías estar tomándote un tiempo libre, un tiempo para ti, guerreros de Géminis, durante este mes de febrero. Y te marca de que va a ser algo positivo. Que tal vez has estado esperando muchísimo tiempo para poder hacer esto. Y te indican de que te tienes que desconectar por completo. Tienes que cerrar en febrero un ciclo, tomarte unas vacaciones, desconectarte de la vida, desconectarte del trabajo, relajarte. Y puede que en esa desconexión que vayas a hacer entonces encuentres un nuevo propósito de vida, un nuevo camino, o reencuentres la pasión por el trabajo que tienes actualmente. Podría ser esta carta de la justicia en enero, que estás haciendo trámites también legales para visas, compra de boletos de avión, reparaciones de maletas, equipajes. Podrías estar sacando también durante enero pasaportes, y tendrías que pasar entonces por ese periodo de espera entre enero y febrero una vez que se te manifiesten esos documentos para que puedas completar este viaje. Se va a estar pronosticando que durante el mes de febrero los viajes estarán a tu favor y van a ser muy importantes para que puedas sanar y cerrar heridas. Así que si tienes algún viaje planeado, es preferible que lo organices para el mes de febrero, y si no, recuerda que estamos viendo hacia el futuro. Así es que te invito a que vuelvas a escuchar esta lectura para los siguientes meses, tanto en enero como febrero, marzo y abril, cuando estamos cerca de esos meses, para que refresques la idea del mensaje que te dieron aquí. ¿Cómo va a estar el amor para ti en febrero? Mira, te sale la carta de la pasión y dice que permitas que tu corazón cante de alegría, que tu corazón y tu alma canten y se regocijen en pasión, en alegría, en el amor. Uy, me están diciendo acá tus guías que ese viaje que tienes planeado podrías hacerlo con alguien que verdaderamente te apasiona. Puede ser que se están solamente conociendo y van a estar haciendo este viaje tal vez por trabajo. Y ustedes van a tener una gran unión. Aquí hay una gran unión donde ustedes van a estar haciendo algo maravilloso juntos, ¿eh? Así que muy atentos a estas energías durante el mes de febrero. Podría también indicarte que en ese viaje que tú realices, si tienes planeado ir a algún lugar cerca del mar, va a ser fabuloso para ti. Podrías allí estar viviendo una pasión, un fin de semana o unas semanas apasionadas. Si te vas a un lugar turístico, si te vas a un lugar aislado como una playa en Bali, alguna playa en Hawái, alguna playa en Chile, en cualquier país en donde tú estés dirigiéndote, podrías entonces tener estas energías de amor, de encontrarte con alguien allí, que va a ser importante en febrero. Tu propósito de vida, la tarea que te podrían estar dejando tus guías espirituales, te sale de el ambientalista. Y esto te indica de que tú eres un ángel en la tierra, que ha nacido para proteger, para curar, cuidar y enseñarle a las demás personas acerca de la naturaleza y de los animales. Así que durante el mes de febrero la tarea para ti tiene que ver entonces con conectar con la naturaleza. Podrías estar haciendo algún tipo de trabajo voluntariado durante este mes, o podría llegarte noticias simplemente por medio de las redes sociales acerca de organizaciones que están haciendo o están buscando voluntarios para limpiar las playas, para limpiar partes de la ciudad, para cuidar o trabajar con animales,
para hacer ferias de adopción con mascotas y podrías durante este mes de febrero estar haciendo esas cosas y te indica de que eso va a ser muy positivo para tu alma y para tu energía. Con estas cartas verdes que vemos el propósito de vida para el mes, vemos esa energía de qué necesitas hacer para poder cerrar capítulos en tu vida y poder entonces darle luz y alegría a tu alma. Muy atentos con esa energía, ¿eh? Muy positivo esto para ti. Marzo, las energías generales, te sale la carta de el loco. Marzo va a ser un mes donde tú tienes que dar un salto de fe. Un mes donde tú vas a estar realizando cambios radicales y puede ser que durante todo el proceso del mes de enero y febrero tú estás pensando en nuevos proyectos, estás pensando en nuevos planes, estás buscando la guía legal, la guía espiritual acerca del camino que tienes que tomar. Y durante el mes de marzo indica de que tú vas a dar ese salto de fe. Hay un gran cambio que viene para tu vida en este mes. Un cambio que tiene que ver con tu carrera, un cambio que tiene que ver con tu mente, con tu vida. Una nueva oportunidad se te va a presentar de iniciar de cero nuevamente. Podría ser también de que, como te comenté al inicio, renace dentro de ti una nueva pasión por el trabajo que tienes actualmente. Vuelves a reencontrarte con tu misión en la vida. Para otros tendría que ver con el mes de marzo. A ti se te presentan oportunidades completamente diferentes a lo que tú has estado esperando. Mira, me están diciendo tus guías que a algunos de ustedes le podría estar llegando una oportunidad de trabajo durante el mes de enero, una nueva oportunidad para trabajar en el extranjero, o podrían ser algún tipo de entrevistas que quieren hacerte de trabajo o entrevistas para medios de comunicación, y que durante el mes de enero y febrero vas a estar con ese proceso de las visas necesarias, pues si es para ir a los Estados Unidos, si es para ir a Europa, si es para ir a China, vas a estar con ese proceso. Y ese viaje tiene que ver con esa oportunidad que te van a dar. Y parece que de esa entrevista tú vas a salir seleccionado con esta carta del loco. Y vas a tener entonces que tomar la decisión en el mes de marzo de si te vas hacia esa nueva tierra, si te vas a realizar tu trabajo o esa pasión que tienes en ese nuevo lugar. Muy bien. Y las cartas del tarot te hablan de que durante el mes de marzo tú vas a tener como un conflicto emocional, un conflicto en dejar algo atrás y tomar un nuevo camino. Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, porque podrías tener que dejar atrás a familia, podrías tener que dejar atrás a tu pareja o a la persona que estás apenas conociendo, alguien con quien pensaste que ibas a tener una gran conexión y de repente el universo, de repente Dios te hace así, ¡wup! Y tú cambias de camino radicalmente. Aquí hay una persona durante el mes de marzo bastante poderosa, una persona que va a llegar a tener mucha fuerza, mucho control de sí mismo. Te habla de un guerrero de Géminis que va a estar en control de sus emociones, pero que a la vez tiene que aprender a dejar ir. Dice que vas a poder mantenerte sereno o serena sin importar las cosas que puedan estar sucediendo a tu alrededor. Pero veo bastante esa situación en donde tienes que dejar a algo, a alguien o a tus familiares atrás. Y esto podría ser algo que podría estarte frenando durante el mes de marzo. Hay una oportunidad de oro que llega para ti en este mes, así es que tienes que estar pendiente a esto, ¿eh? El amor en marzo, sentimientos de romanticismo. Dice que los sentimientos que puedes estar teniendo con una persona durante este mes, vale la pena explorarlos para ver que te des cuenta si son reales. Y dice que definitivamente son reales y que vale la pena explorar esos sentimientos que puedas tener de romanticismo con la persona que podrías estar conociendo en el mes de marzo. Y esa persona veo que es la que podrías tener que dejar atrás. Pero si verdaderamente entre ustedes hay amor y están destinados a estar juntos, no importa la distancia, ustedes van a poder coordinar y verse nuevamente y mantener una relación, pero esta relación la veo a distancia, veo uno de los dos viajando constantemente durante el mes de marzo para poder estar juntos. Tu propósito de vida o tu tarea para el mes de marzo te habla acerca de la música. Dice que tu conexión con la música te ayuda a sanar a ti y también a otras personas. Así es que te invitan durante el mes de marzo a que escuches canciones relajantes. Hay varios canales de YouTube que tienen
música de meditación, que tienen meditaciones, que podrías estar haciendo o asistiendo a algún evento también durante este mes de marzo. Podrías estar siendo invitado a algún concierto o alguna presentación importante. Pero te habla de que utilices la música como un método de relajación, que utilices la música para poder sanar, que bailes, que disfrutes. Y puede ser simplemente tú solo, tú sola en tu casa. Prendes el radio, colocas la música en tu teléfono celular si quieres, la música que a ti te apasione, y simplemente entrégate a disfrutar de la música, relájate y llénate de energías positivas. Abril, ¿cómo va a ser este mes para ti? Te sale la carta de la receptividad. Te habla de que abril va a ser un mes en el cual tú vas a tener una energía bastante fuerte, vas a tener como mucha atracción. Y vas a ver muchas personas a ti que van a pegarse como un imán. Tú vas a poder detectar y sentir las emociones de personas a tu alrededor. Y esto puede ser tanto positivo como negativo. Porque si alguna persona a tu alrededor está pasando por algún momento de dificultad, está teniendo problemas, está teniendo tristezas, depresión, tú podrías también absorber esa energía y caer en un estado de tristeza o de depresión. Te hablan que durante el mes de marzo tienes que tener cuidado con quién te juntas, porque podrías entonces estar teniendo estos síntomas que no tienen nada que ver contigo. Pero si no sabes identificar esto de la empatía, entonces podrías caer en un círculo de depresión o de ansiedad que vas a terminar asistiendo a doctores, tratando de entender por qué te pasó. Pero es porque estás muy sensible y estás recibiendo mucha información del universo y de las personas que tienes a tu alrededor. Es una carta muy linda también para todos aquellos que tienen conocimiento o que trabajan con lo que tenga que ver con espiritualidad, tarot, los psíquicos, las personas empáticas, porque indica de que vas a estar en una gran conexión, recibiendo mensajes directamente de la fuente, directamente del creador. ¡No! ¡Wow! En abril te sale de nuevo la carta del loco. Tienes esta carta 2 veces, Géminis. Y esto podría estar haciéndote una representación de que durante este mes el universo te va a colocar otra oportunidad de iniciar nuevamente. Si la oportunidad de marzo falló o no fue lo que tú estabas esperando, pues en abril el universo dice, ok, Géminis, no te preocupes, aquí viene otra oportunidad para ti. Para algunos podrían estar pasando recibiendo 2 grandes ofertas de trabajo. Y me dicen tus guías que te diga también que podría ser que recibes 2 ofertas de 2 canales de televisión. Podrían ser 2 canales de televisión, 2 empresas, 2 programas de televisión, de radio, periódicos que quieren trabajar contigo, que quieren darte una entrevista o que quieren tener contacto contigo. Para otras personas simplemente puede ser otra oportunidad de trabajar en otro mercado. Para otros puede ser, como les indiqué, lo de televisión, que me lo marcaron muy fuerte. Así es que atentos, porque en abril tienes que dar ese salto de fe. Si no tuviste las fuerzas suficientes en marzo, en abril te indican de que tienes otra oportunidad de comenzar, una segunda oportunidad, me dicen así mis guías. Dile a Géminis que en abril van a tener una segunda oportunidad. Y recuerda que muy pocas personas en este mundo reciben segundas oportunidades, así que aprovéchala. Una vez que estemos más cerca del mes de abril, pues te darás cuenta de qué están hablándote aquí tus guías espirituales. ¡Wow! Que vas a tener una gran amistad, una gran persona de fuerza a tu lado. Vas a tener un gran apoyo. Alguien que te va a servir de apoyo para que puedas dar los pasos necesarios hacia tu futuro. El amor para ti te sale expresa tu amor. Dice que tienes que hacer más gestos de romanticismo a la persona esta que podría estar a tu alrededor apoyándote para que le demuestres tus verdaderos sentimientos. Podría indicarte también de que recibes gestos de romanticismo, invitaciones a cenar. Recibes gestos como sorpresas, regalos, flores, rosas. Me dicen también que podrías estar la persona que tiene interés en el amor en ti. Durante este mes de abril podría estarte entregando o un anillo de compromiso, podría estarte entregando alguna prenda, algún tipo de accesorio, ya sea alguna pulsera, alguna
un bracelet, alguna pulsera, algún tipo de prendas, de accesorios, de esos que van en el cuello, necklace, joyas. Podrías estar recibiendo estas cosas y te habla de que esos gestos van a ser muy lindos para ti. Podría ser hasta incluso una de estas chaquiras que se hacen manuales y va a ser algo muy lindo que te va a llenar de mucha... Esa va a ser como la manera de cerrar la unión entre ustedes dos, de afirmar su compromiso. Tu tarea para este mes, te sale la carta de las flores. Tu propósito de vida en el mes de abril tiene que ver con flores, que trabajes con flores, que eso te va a abrir tu corazón y que te va a llenar de bendiciones tanto para ti como a las otras personas que estén en tu vida y que eso te va a acercar a poder tener y sanar tu alma. Así que te hablan de que durante este mes podrías, y te hablé de recibir flores, mira, que recibes flores, que recibes rosas y te sale en la carta con el propósito de vida esto. Así que podrías también estar durante este mes haciendo tu propio jardín, sembrando flores, sembrando incluso hasta vegetales en tu propiedad si es posible, si tienes terreno para hacerlo, si tienes algún tipo de espacio. Veo que también podrías estar haciendo un jardín colgante o vegetales colgantes. Si tienes, por ejemplo, si vives en un apartamento, veo que estás guindando en el balcón algún lugar donde puedas colocar macetas y colocar plantas allí. Muy bien. Perdón. Géminis, el mensaje de tus ángeles para este año 2020, algo que tienes que tener en cuenta. Te sale la carta de el perdón. Así que va a ser un año donde podrías estar tú ofreciéndole perdón a las personas que te han lastimado o las personas que te han lastimado a ti podrían estar buscando tu perdón. No tengas energías negativas, no te llenes de resentimiento. Si alguien se acerca a pedir tu perdón, bríndaselo. Si alguien se acerca a ti a ofrecerte disculpas, acéptalas. No seas orgulloso, me están diciendo tus guías. Esa es la palabra. Dicen que no seas orgulloso y que ofrezcas ese perdón o lo pidas si es necesario. Si fuiste tú la persona que pudo haber lastimado a alguien con alguna palabra o con algún gesto. Pero va a ser un inicio de año espectacular e igualmente las energías que tienes para el resto del año son muy positivas porque logras vencer a tus demonios. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí arriba está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy Jota y te decreto un año 2020 lleno de muchísima luz, amor, felicidad, éxito y progreso.